Vamos a hacer una oración, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Yo creo que cuando cantamos esto es porque estamos reconociendo de dónde fuimos sacados. Es porque estamos reconociendo la multitud de pecados que se nos fueron perdonados, Señor. Si alguien conoce nuestra vida pasada, si alguien conoce los errores que cometimos la semana pasada, alguien sabe cuánto pecamos en este día, eres tú, Señor. Que a diferencia del mundo es que tú no nos juzgas, tú sigues, Señor, teniendo esa sangre tan preciosa, la cual cubre multitud de pecados, Señor. Dios, y en esta tarde acudimos hacia ese madero, en esta tarde acudimos hacia esa sangre preciosa que se derramó, Señor. Tú sabes que no somos perfectos, sabes que nos equivocamos, pero también sabes cuánto te amamos y que algo dentro de nosotros clama que no pertenecemos a esta tierra, que somos distintos. Dios, aunque el mundo no lo vio, tú lo viste en nosotros y te agradecemos por esto. Oh, Señor, ahora te pedimos que en esta tarde tú desciendas, Señor, y nos hables a nuestras vidas. Qué bueno pudiera tener que un hombre viniera y se parara aquí. Dice la Escritura que si aún nosotros calláramos, las piedras hablarían, Señor. Y es porque tú eres tan grande, Señor, y tu palabra tiene que ser voceada. Ahora yo solo te pido, Señor, que cuando tu palabra sea voceada, se encarne en mi corazón y en mi vida. Dios, nos ponemos en tus manos. Amén. Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Se siente una muy bonita atmósfera. ¿Me pudiera acompañar en Daniel capítulo 3, versículo 15? Es un gusto verlo, siempre parece que uno lo repite, pero de verdad uno siempre le da gusto. Tenemos algunos días, yo tengo un trabajo en la funeraria, pero he estado apoyando al hermano Eduardo, el hermano Gustavo en otro trabajo y uno de repente, no es que uno quiera meter hilo para sacar aguja o como algo así va el refrán, pero luego uno se entera de cuánta gente que estuvo en el evangelio un día simplemente dijo, ya no más. Pero luego uno se voltea a ver a los guerreros que dijeron, un día más, un día más. Y por eso es que a uno le da gusto verlos, hermano. Tiene Daniel capítulo 3, versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Puede tomar su lugar, hermano, es la palabra del Señor. Yo meditaba en estos días pasados, hoy no me recuerdo si fue el día de hoy o el día de ayer, cuando le dije al hermano Gustavo, no lo expresé a lo mejor de la manera correcta, pero yo le decía que a veces uno se expresa y uno dice, pero que se haga la voluntad de Dios, pero a veces la voluntad de uno es muy distinta. ¿A qué me refiero? Que a veces uno tiene deseos en su corazón, a veces uno está pasando por pruebas y nosotros quisiéramos que Dios respondiera algo. Ese es nuestro deseo y no está mal, porque al final el Señor nos dio
un libre albedrío. Y es lo que nosotros decimos, bueno, es que a mí me gustaría que esto pasara. Pero cuando hacemos oración, le decimos a Dios al final, y que se haga tu voluntad, Señor, pero que se haga tu voluntad. Y eso no está mal, porque yo creo que siempre que pidamos la voluntad de Dios, siempre será el lugar indicado y siempre será el lugar correcto. Pero cuando no pasa lo que nosotros, nuestra voluntad es, no sé si a usted le ha pasado, a lo mejor yo soy el más rebelde y en algunas ocasiones pues yo le tengo que aceptar que le he reclamado a Dios y le digo, pero Dios, pero Señor, yo te pedí, yo oré, yo me hinqué, a veces sentía que ya no sabía qué decirte, pero tú sabías cuál era mi corazón, sabías cuál era mi deseo, Señor. ¿Por qué no me respondiste? Pero no es que el Señor se haya quedado callado, no es que el Señor no haya contestado, es que al final de mi oración yo le dije, pero que se haga tu voluntad. Y es que el Señor respondió haciendo su voluntad, pero no era mi voluntad. Y uno comete el error de luego reclamar. Esto no significa que uno siempre pida lo que uno quiere y uno, no. Este mensaje va encaminado a que la voluntad de Dios siempre es mejor que lo que nosotros podamos pedir. Y tenemos que mantenernos firmes a pesar de que a veces se vea muy difícil. Ahora mismo acabamos de leer esta porción de la escritura y me gustaría poner en contexto. Yo sé que es algo que ya se saben, una historia que ya han conocido muchas veces. Seguramente el otro día escuchaba a Angelito que decía que era como un calendario en el que en enero comenzaban a contar las historias bíblicas, llegaba diciembre, se las acababan todas y volvían a empezar en enero y hacían lo mismo. Y no que esté mal, pero entonces es algo que en la escuelita dominical seguramente ya lo han tenido, ya se lo saben, pero les quiero poner en contexto. Hubo una ocasión en la que Daniel estaba presente en la escena y había un rey llamado Nabucodonosor, el cual tuvo un sueño y él pidió a aquellos que se decían profetas, a aquellos que se decían que podían revelar los sueños, a aquellos que se decían que tenían la interpretación, él los mandó a llamar y les dijo, necesito que me revelen un sueño. Y ellos le dijeron, claro, rey, ¿cómo no? Dínoslo. Y él les dijo, no lo recuerdo, pero aún si lo recordara y yo se los dijera a ustedes, me dirían lo que yo quiero escuchar. Vamos a hacer una cosa, ustedes siendo lo que son, lo que dicen que son, díganme cuál es mi sueño y cuál es la interpretación. Y ahí fue donde se puso difícil, porque pues una cosa es decir que uno es una cosa y otra cosa es realmente serlo. Yo, a lo mejor se escucha muy fuerte, pero yo lo tomo como que eran algunos cuantos charlatanes que decían, yo soy algún predicador, yo soy algún profeta, yo soy esto, yo he orado por muchos y han sanado, y a nadie le consta que esas clases de cosas hayan pasado. Pero luego, cuando viene la verdadera prueba, cuando se dice que el predicador tiene pruebas mayores a las del laico, ahí es donde se prueba si en realidad uno es predicador, no cuando uno se para aquí enfrente y habla y habla y habla. Se prueba cuando allá afuera uno es probado y aún así se mantiene firme y no deja de venir a la iglesia. Uno no se enfría, cuando uno sigue aquí parado en el puesto del deber. Ahí se prueba cuando uno dice que es cristiano y la prueba viene y uno se tiene que seguir manteniendo en Cristo, porque si uno no se mantiene en Cristo, entonces uno es como esos hombres que dicen, oh rey, yo soy profeta, simplemente dímelo, yo te lo revelo. Pero cuando viene el momento de la prueba es donde se nota en realidad quiénes somos. Pero esto no es un regaño, porque hay alguien que estaba parado en el puesto del deber. Nabucodonosor dijo que si no le revelaban el sueño y no se lo decían y no le daban la interpretación, iban a morir todos. Y en efecto, nadie lo pudo hacer. Pero había uno que estuvo siempre conectado con el Señor. Y cuando fueron a buscarlo, porque el decreto era que mataran a todos inmediatamente, pero cuando fueron a buscar a Daniel, Daniel les dijo, pues ¿qué acontece? Pues yo ni siquiera me he enterado qué es lo que está pasando. Bueno, mire, esta es la situación. Y él dijo, llévenme allá, yo le daré el sueño y le daré la interpretación. Y yo creo que a veces estos charlatanes que aparecen ahí, somos muchas veces nosotros. He llegado a ser muchas veces yo, y espero entiendan con lo que me refiero. No lo quiero a decir a manera de insulto, pero no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que alguien por ahí empiezan a hablar de experiencias
Y alguien por ahí dice que ha escuchado la voz del Señor. Y otro por allá dice que ya tuvo una experiencia con el Señor cara a cara. Yo he cometido ese error. Y a veces uno no ha tenido esa experiencia, pero por sentirse parte de, por no vernos menos espirituales, a lo mejor no lo decimos, pero nuestros actos, nuestra manera de actuar durante esa plática, como que queremos dar a entender, yo también ya tuve una experiencia. Sí, yo también, yo ya escuché la voz del Señor. Yo también ya lo vi cara a cara, yo también. A lo mejor el hermano que lo dijo, él sí tuvo una experiencia cara a cara, como Daniel había tenido. Daniel sí tenía una experiencia con el Señor y por eso sabía de lo que hablaba. Y él le dijo, a ver, llévame, yo lo voy a hacer. Pero estos otros hombres que no habían tenido una experiencia, cometían el error que muchas veces nosotros cometemos, que yo he cometido, y es tratar de actuar como que yo ya tuve una experiencia. Cuando todo lo contrario, ellos debieron haber reconocido, Rey, lo siento, pero no, yo no he tenido esa experiencia. Yo no tengo esa experiencia para poder revelarte lo que tú me estás pidiendo. Pero hay uno allá que sí tiene la experiencia. ¿Por qué no vas con él? Él sí la tiene. Y en lugar de que ellos estuvieran ahí diciendo yo también, buscaran una experiencia con Dios. Y si en algún momento, hermano, alguien en alguna plática habla sobre que ya ha tenido una experiencia, sobre que ya ha visto milagros, sobre que ha escuchado la voz de Dios, no actuemos como si nosotros ya lo hayamos vivido cuando no lo hemos vivido. Mejor, aunque no digamos en esa plática, yo no lo he tenido, en lo privado, en lo secreto, hablemos con el Señor y digámosle, Señor, yo no he tenido una experiencia de esas. ¿Por qué no me haces vivir una experiencia así? Yo también quiero verte cara a cara, también quiero escuchar tu voz. Y eso funcionaría distinto porque yo creo que Daniel, antes que hacer cualquier cosa, él buscó primero tener ese contacto. Y la escritura dice que cuando él fue presentado ante Nabucodonosor, efectivamente, él le dijo, este es tu sueño, rey. No, usted sabe, todos conocemos el sueño, pero ahora no es el punto medular de la predicación. Pero le dijo, este es tu sueño, rey, esto es lo que significa. Nabucodonosor quedó tan maravillado. Porque, ¿qué cree? Pues es que era Dios. Los demás no habían tenido una experiencia con Dios, pero Daniel sí. Entonces, cuando él le dice todas estas cosas, el rey queda tan impresionado, anonadado, que le dijo, ¿cómo te pudiera yo pagar, Daniel? Y Daniel le dijo, yo no necesito nada, solo te voy a pedir una cosa. Hay 3 jóvenes, los cuales están conmigo. Me gustaría que los pudieras poner de principales. Y el rey le dijo, seguro que sí, pero no se quedó solo con eso. El rey decidió hacer una estatua y dijo lo que leímos en el versículo 15. Dijo, cuando suene cada uno de aquellos instrumentos, cuando comience a sonar la bocina, cuando comience a escucharse todo aquel bullicio, todo aquel que esté presente tiene que arrodillarse y adorar esta estatua. ¿Por qué? Porque él quedó tan maravillado con Daniel que dijo, esto es sorprendente, este es Dios hablando. No he escuchado de mucha gente, yo creo mucho este mensaje, yo de verdad lo creo, y uno se basa, todo predicador que se para aquí, principalmente en esta iglesia, en otras iglesias no sé, pero yo hablo por lo que veo aquí, tuviera que primero leer un mensaje, tuviera que basar su escritura, su predicación en el mensaje y en base a eso venirles a traer algo, porque venirles a traer palabras de humana sabiduría no tienen sentido. Uno tuviera que basar su predicación en el mensaje. Entonces yo creo de verdad en este mensaje. Esta predicación fue basada en un mensaje, pero eso no significa que yo le voy a hacer una estatua a William Branham y lo voy a adorar. ¿Por qué? ¿Qué cree? Porque yo sé que el que trajo esas grandes revelaciones no fue William Branham, sino era un Dios el cual le revelaba a William Branham y él nos lo traía a nosotros. Nabucodonosor no entendía que no era Daniel, sino era Jehová de los ejércitos el que le revelaba las cosas y Daniel se las traía a él. Entonces otros pueden estar adorando predicadores los cuales levantan la mano y dicen, oh, yo sé que por allá hay alguien que le duele la cabeza, yo sé que por allá hay alguien, y luego adoran a William Branham y luego adoran a algún otro. Hermano, usted y yo no podemos caer en eso, porque usted y yo, como los jóvenes hebreos, ¿sabe por qué ellos le dijeron a Nabucodonosor que ellos no podían adorar esa estatua? ¿Sabe por qué? Porque ellos ya habían convivido con Daniel. Ellos sabían quién era Daniel y ellos decían, este no es Dios, el Dios ese es Jehová. Y Jehová le revelaba a Daniel y Daniel te lo traía a ti, rey. Nosotros no podemos postrarnos ante esta estatua.
nosotros, la iglesia de Hebreos 13:8, no pudiéramos postrarnos ante dioses tan pequeños, diositos que hacemos, como decir, oh, es que fulano de tal, no, es que tiene tanto. Hermano, es Dios el que le revela a él y él no lo trae a nosotros. Era William Branham, sí, era un profeta, era un gran profeta, era un hombre ungido de Dios. Es cierto, el mensaje es, tu mensaje precursará, pero había un Dios el cual era más grande que William Branham, y ese es mi Dios, y ese es el Dios al cual yo adoro. Entonces, nunca, hermano, pudiéramos dejarnos ir por sabidurías tan pequeñas de humana sabiduría, sino nosotros tuviéramos que saber, no, no me puedo yo postrar ante algo tan pequeño, porque Dios es más grande que cualquier otro predicador que uno pudiera ver. Yo sé que aquí no pasa, pero usted sabe, hay algunas otras iglesias donde se deslumbran, quieren ir corriendo con los predicadores. Se les olvida que el mismo Dios que obra allá, obra aquí, porque es un Dios que está presente, donde su pueblo se reúne. Bueno, pues estos jóvenes dijeron, no, nosotros no podemos, Nabucodonosor. Y me gustaría que pudiera volver a leer una vez más el versículo 15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no adoréis en la misma hora que seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Cuando esto pasó, hermano, es porque versículos antes hubo unos, pues la escritura no lo dice, pero fueron algunos chismosos los cuales fueron corriendo y le dijeron, no, rey, hay unos 3 judíos que no se hincan, hay algunos que se salen de lo que nosotros pensamos. Ellos no hacen las cosas como nosotros creemos que debería de ser. Y es porque ellos no estaban sujetos a las leyes terrenales, eran unos envidiosos. Pero estos 3 jóvenes sabían de lo que eran, sabían en dónde estaban. Y en el versículo 17, he aquí nuestro Dios, servimos, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué convicción tan grande tenían ellos? Que dijeron, no importa lo que tú nos estés acusando, no importa cómo nos quieras intimidar, porque yo no creo que cuando Nabucodonosor se acercara con ellos, fuera tan amable y les dijera, ¿seguros que no quieren? Porque los voy a aventar a un horno de fuego. ¿Están seguros? Yo estoy convencido que eran palabras intimidantes, que seguramente se ponía en su cara y les hacía así. Y él buscaba la manera de cómo intimidarlos, porque él creía que él era quien tenía el control, porque él era el rey en ese lugar. Pero es que estos jóvenes hebreos no tenían por rey natural, sino ellos sabían que había un rey más grande, el cual era Jehová de los ejércitos. Entonces ellos no estaban así como de, ay no, ¿qué nos va a pasar? Ellos en el versículo 17 dijeron, en el Dios que nosotros creemos, ese Dios es el que nos librará. Y Nabucodonosor tuvo la culpa. O sea, este milagro aconteció porque Nabucodonosor les preguntó, ¿y qué Dios nos librará? ¿Y qué Dios? Bueno, ¿qué Dios? Y cuando venga la prueba y el enemigo se acerque y nos diga, ¿y quién te va a librar de eso? ¿Y quién va a pagar tus deudas? Y cuando te detectaron cáncer, ¿quién va a ver por ti? Y cuando Satanás nos pregunte esa clase de cosas, tengamos la firme convicción de decirle, nuestro Dios nos librará. ¿Cómo va a pagar las deudas? No sé. ¿Cómo es que nos va a sanar de esa enfermedad? No sé. Pero ese mismo Dios en el cual yo estoy creyendo todos los días, es el mismo Dios que nunca me va a desamparar. Es el mismo Dios que nunca se va a quedar con una oración. Él siempre va a contestar. Pero tenemos que tener una convicción y tenemos que estar parados bien firmes en el puesto del deber. Porque si creemos que pararnos firmes en el puesto del deber es, bueno, yo estoy tranquilo, no pasa nada, las cosas están bien, todo está tranquilo. Hermano, no es así. Los jóvenes estaban ahí parados y estaban viendo cómo un horno estaba siendo calentado para ellos ser echados ahí. Nosotros vamos a ver cómo la gente está queriendo hacer leña de nosotros. Nosotros vamos a ver cómo la gente se ríe de que nos vaya mal. Nosotros vamos a ver cómo la gente nos señala y nos ataca. Cómo nuestros familiares cuando estemos enfermos nos van a decir, ahí estás.
No, que una vez a mí me dolía la cabeza y estabas, ve a la iglesia para que oren por ti. ¿Quieres que mande una oración? ¿Quieres que mande una nota para que oren por ti? Y nos van a decir así. Y van a estar ahí señalándonos. Pero eso es pararnos firmes en el puesto del deber, a pesar de que nos señalen, a pesar de que se estén diciendo, pues no que tú tienes un Dios sanador, pues no que tú esto, pues no que tú lo otro. Digamos, sí, sí lo tengo. ¿Cuándo va a responder? No lo sé. Pero si yo me llegara a ir en esta tarde, yo sé dónde voy. Y esa es mi convicción. ¿Qué importa si Dios no me sana? ¿Qué importa si al final Dios no hace todo lo que yo le estoy pidiendo? Yo le sirvo. Y su escritura es muy clara. Que si dejamos todo y lo seguimos a Él, todo está en sus manos. Y si no importara que nos quedáramos sin ni un peso, hermano, si nos quedáramos sin nada, si el día de mañana fuéramos los hombres y las mujeres más enfermos de esta tierra, no importa, porque hubo un hombre el cual estaba enllagado, hubo un hombre el cual no tenía nada, y había otro que tenía todo, que tenía mucho dinero y que no le faltaba nada. Pero ¿qué cree que pasó cuando ambos murieron? Había uno que estaba ahí en un lugar muy rico, muy cálido, estaba en el seno de Abraham y él estaba disfrutando, mientras que el otro que estaba allá, que pensaba que tenía todo en esta tierra, decía, oh, que mínimo con el dedo de su pie toqué mi lengua. Hermano, no importa que los de allá afuera se vean más bendecidos que nosotros, no importa que se vea cómo están calentando el horno de fuego. Un día nosotros vamos a caminar por calles de oro y mar de cristal, y esa es la convicción, hermano. Dios tiene promesas para con nosotros. Nosotros no se las pedimos, Él nos lo prometió porque Él nos ama. Entonces nunca digamos, oh no, yo creo que Dios me dejó, yo creo que... No, 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 no. Él nos prometió algo porque nos ama. Estemos tranquilos y estemos ciertos con que Él está preparando morada para nosotros. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, ellos tenían una firme convicción de qué es lo que estaban haciendo y qué es lo que estaban creyendo. A pesar de que estaban en lugares los cuales no eran no eran sus lugares nativos, no eran los lugares donde ya tenían que haber estado. A pesar de que no estaban entre judíos, ellos nunca perdieron su convicción. ¿Sabe cuál es así? Que luego creemos que Sadrach, Mesach y Abednego son sus verdaderos nombres, porque no hemos puesto mucha atención. La escritura sí lo dice, pero a veces creemos y se nos vamos y se nos va y no ponemos mucha atención. Pero esos nombres no eran nombres hebreos. Sadrach se llamaba Ananías, Mesach, Misael, Abednego, Azarías. Y esos nombres les fueron puestos porque querían quebrantar su espíritu, porque ya no querían que siguieran creyendo y tuvieran la misma convicción. Porque el nombre babilónico que le pusieron a Sadrach era iluminado por Acú, un dios pagano. El nombre babilónico de Mesach era ¿quién es como Acú? Puros ideas y dioses paganos. Abednego, siervo de Nego, otro dios pagano. Pero los verdaderos nombres de Sadrach, Mesach, de Abednego: Ananías, Yahvé ha sido misericordioso. Misael, ¿quién es como Dios? Azarías, Yahvé ha ayudado. O sea, no importaba que sus nombres hubieran sido cambiados, ellos sabían quiénes eran. No importa que estemos pasando por momentos de prueba, usted sabe quién es y usted es hijo del rey. ¿Qué importa que estamos viviendo en algún lugar, hermano, el cual es lleno de pecado? Hermano, a mí me gusta mucho ir allá con el hermano de Sayula, pero el hermano de Sayula dice que Sayula es un lugar muy, muy pagano, que adora mucho a los dioses. Pero yo le expresaba esto al hermano: hermano, no importa que usted esté lleno de paganismo, no importa que ellos adoren muchísimos dioses, usted sabe quién es. No importa que vivamos en la colonia más peligrosa, no importa que vivamos junto a trabajadores los cuales son mal hablados, los cuales se expresan de una manera así, no importa que nosotros estemos en un lugar donde todos los de nuestro alrededor sean totalmente distintos. Usted sabe quién es y usted es cristiano, y que eso nunca se le olvide. Usted es hijo del rey. Ellos nunca se les olvidó que eran hebreos y que sus nombres hebreos adoraban al Dios, a Jehová de los ejércitos. Y era tan así que a pesar de que estaban ahí frente al horno de fuego, ellos sabían quiénes eran. Y le dijeron: sepas que no vamos a adorar a tus dioses. No importa que nos hayas cambiado los nombres, no importa que me digas aleluya, no importa que te rías de mí, yo seguiré adorando a Jehová de los ejércitos y me voy a parar firme.
Oh, hermano, qué cosa tan grande. Y el rey se enojó tanto que calentó 7 veces el horno de fuego. Y sí, ellos lo dejaron en manos de Dios. Y recuerda lo que le dije en un inicio, cuando uno le ora a Dios, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que a veces hago oraciones porque traigo un problemón, pero un problemón grande. Y luego oro y le digo, Señor, mira, tú sabes que tengo esta situación, tú sabes que me está pasando esto. La única solución es que tú hicieras A y que tú pudieras hacer B, o ya al menos que hicieras C. Y le decimos, este es el plan A, este es el plan B, este es el plan C. Y le decimos a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Estas son las 3 maneras en las cuales se puede hacer tu voluntad. Uno pudiera pensar que la voluntad de Dios era que lloviera y que el horno de fuego se apagara. Uno pudiera pensar que la voluntad de Dios era que el rey Nabucodonosor se arrepintiera y les dijera, ¿saben qué? ¿Qué gran convicción tienen? No, mejor no les voy a hacer nada. Uno pudiera pensar que esa era la convicción. Uno pudiera pensar que cuando uno está pasando por pruebas, la convicción, la voluntad de Dios sería, ¿sabes qué? Ya sé que tienes muchas deudas. Ya sé que le debes muchísimo dinero a fulano, a sutano y al banco. Vamos a meternos en su sistema financiero y ¡pum! Desapareció tu deuda. Uno pudiera pensar que esa es la voluntad de Dios, ¿a poco no? Yo he orado y a veces sí le he dicho, Dios, tú sabes, y si tú te pudieras meter en el sistema de Coppel y borrar todo el historial que les debo, Señor. Uno pudiera pensar que la voluntad de Dios es que nos levantemos y que en la mañana ya no tengamos ese malestar y ese dolor. Uno pudiera pensar que esa es la voluntad de Dios. Porque le decimos, este es el plan A, este es el plan B o el C. Usted sabe cuál es la historia. Usted ya sabe cuál es la historia. ¿Cómo desenlaza esto? Dice que ellos fueron arrojados, que fueron atados. Y hubo algunos hombres los cuales lo cargaron. Y cuando los cargaron, los iban a aventar al horno de fuego, el cual, recuerde que fue calentado 7 veces más. Y cuando fueron arrojados al horno de fuego, dice que en ese momento los que los iban cargando quedaron hechos cenizas, desaparecieron de tanto fuego que había. Pero estos 3 entraron como si nada. ¿Sabe por qué? Porque dice la escritura que el Señor no cuenta los suyos. Dice la escritura que el Señor los pesa. Y es porque estos hombres, los cuales murieron al meterlos a ese horno de fuego, es porque ellos no eran de ese oro el cual el Señor vio en nosotros. Porque los 3 jóvenes hebreos valían más y eran de ese oro celestial, el cual el Señor vio en cada uno de nosotros y depositó. Esos los cuales murieron y fueron hechos cenizas es porque no eran del mismo material que somos usted y yo. No eran del mismo material que eran los 3 jóvenes hebreos. ¿Usted sabe? Si usted prende un horno muy fuerte y usted avienta lámina, se consume. Aviente latón, se consume. Aviente alguna que otra bisutería, se consume. Pero aviente oro y el oro no se consume tan fácil. Porque ese tiene que ser probado, ese tiene que ser calentado a una temperatura a la cual otros metales no funcionan. ¿Alguna vez usted ha sentido, es que Señor, yo paso por más pruebas que todos? Es que yo veo y en la calle yo soy el más pobre de todos, Señor. Nadie tiene tantas pruebas, mis vecinos no la viven tan mal como yo, pero yo soy cristiano, Señor. ¿Por qué yo veo que a ellos les va tan bien y a mí no? ¿Por qué yo a veces veo con los compañeros del trabajo que les dan aumentos, que les va mejor, que traen mejor carro, pero a mí no? ¿Sabe por qué? Porque si esa gente de allá afuera fuera probada con el mismo fuego que somos nosotros, ellos serían consumidos. Pero usted y yo, el Señor sabe que podemos aguantar más y por eso es que nos prueba más. Por eso es que le sube al horno y le dice, Satanás, súbele 7 veces más para que veas de qué material está hecho Eduardo, para que veas de qué material está hecho Alan, para que veas de qué material está hecho Aurora. Y él dice cada uno de nuestros nombres y nos cuestionamos, Señor, ¿por qué es que la vivo tan mal? Es porque Dios sabe qué material eres, hermano. Y si hay algo que no es del material que el Señor quiere, eso se va a consumir. Pero lo demás, lo que va a quedar intacto, Él se lo va a llevar, nos va a llevar, hermano. No importa que estemos sintiendo que estamos en un horno de fuego, sino simplemente que el Señor nos está purificando. Todo eso que está pasando es que el Señor está teniendo cuidado de nosotros. Por eso es que cuando ellos fueron arrojados al horno de fuego, no les pasó nada. No les pasó absolutamente nada.
Yo me los imagino que estaban por ahí corriendo. Yo me imagino que era como un círculo y estaban corriendo. Y en eso dijeron, pues ¿qué no aventamos a 3? ¿Qué no eran Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué no eran 3? Sí, pues es que ahora vemos a 4. Usted sabe quién era ese cuarto. Hay un canto que dice que a veces pensamos que vamos solos, que solamente vemos 2 huellas y creemos que vamos solos, porque vamos caminando en la arena y pensamos, pues voy yo solo. Ese Dios en el cual creo, ¿dónde está? Porque nada más voy caminando yo solo. Y no nos damos cuenta que a pesar de que estamos pasando por muchas pruebas, por tribulaciones, por enfermedades, no es que vayamos solo y la estamos aguantando, porque es Dios, es Jesucristo quien nos va cargando en sus manos a cada uno de nosotros. Y decimos, Señor, pero es que voy solo. No, no vas solo, yo soy el que te va cargando. Pero es que estoy sufriendo, Señor. Yo sé que estás sufriendo, por eso te llevo en mis brazos. Yo sé que te duele, por eso te llevo aquí. Si yo te dejara ahí solo, ¿qué clase de Dios sería? Pero soy el Dios el cual te ama y dio su vida por ti. Vine a morir en una cruz porque te amo. Oh, hermano, qué cosa tan grandiosa. Y se preguntaban, pues, ¿qué está pasando? Si son 4. Era que Jesucristo, era que Dios mismo se había presentado ahí, hermano. Dice el profeta, y es en el mensaje, desde ese entonces, dice el profeta en ese mensaje, a lo largo dice, y hay un momento en nuestras vidas que nos marca, hay un momento en nuestras vidas que decimos, y desde ese momento yo ya no fui el mismo, y desde ese momento yo cambié, y funciona para bien y para mal. Hay muchos que dicen, y desde ese momento que me pasó esto en la iglesia, yo decidí ya no volver a ir nunca más. Y desde ese momento que yo estaba pasando por muchas pruebas, yo me di cuenta que servir a Dios no era lo mío. Y desde ese entonces yo me fui al mundo. Si estamos pasando por luchas, por pruebas y por aflicciones, el día de mañana, hermano, yo quisiera escucharlo a usted decir, y desde ese entonces, a pesar de luchas, a pesar de pruebas, yo sigo firme y sigo creyendo en ese mismo Dios. Porque desde ese entonces yo me doy cuenta que no eran mis fuerzas, que no era yo mismo, que no era que simplemente era yo quien estaba haciendo todo y estaba esforzándome. Desde ese entonces me doy cuenta que era el Señor el que estaba ahí conmigo. Y desde ese entonces, en el párrafo 65, pero si hay una ocasión en la cual el hombre puede llegar a algo que es eterno, eso es cuando un hombre, la ocasión en la cual el hombre se encuentra con Dios, eso es cuando algo sucede que es eterno. Hacemos nuestros errores y hacemos nuestros votos en la noche del año nuevo. Esta predicación era el 31 de diciembre. Él hablaba sobre que la gente en año nuevo suele hacer muchos votos y suele decir, oh, Señor, el día de mañana voy a ser distinto, a partir de mañana voy a cambiar, a partir de mañana voy a hacer esto, a partir de mañana voy a hacer lo otro. Y hacemos nuestros errores, hacemos nuestros votos en la noche de año nuevo, únicamente para romperlos el día siguiente. Volteamos páginas nuevas y nos asignamos votos. Y vamos a los sacerdotes y nosotros no, pues, pero los católicos, y hacemos confesiones y firman promesas. Y vamos al altar y volteamos páginas nuevas, pero todo en vano. Pues la siguiente ocasión que alguien nos molesta o algo, ese mal genio surge otra vez. Cada vez que nos metemos en problemas o algo sucede otra vez. Escuche muy bien, hermano. Pero hay un lugar en donde un hombre puede venir en una ocasión que lo cambiará para siempre por la eternidad. El que a mí viene, no le echa fuera, dijo Jesús. Un hombre puede venir a Dios y toda su destinación eterna es cambiada. Y un hombre puede encontrarse con Dios y nunca más puede ser el mismo. Usted no puede encontrarse con Dios y permanecer siendo la misma persona que era. Si usted lo rechaza a él, será una persona peor que jamás usted haya sido. Pero escuche muy bien. Si usted lo recibe a él, usted tiene vida eterna y él lo resucitará en el postrero día
para su promesa. Gloria al Señor. Pero hay un momento y hay una ocasión. Y a pesar de que estemos pasando por una prueba muy grande, hermano, yo le aseguro que si hoy pudiéramos tener a esos 3 judíos aquí, a esos 3 hebreos, y les preguntáramos, ¿tú cambiarías esa ocasión que estuviste en el horno de fuego? ¿Cambiarías aquella ocasión en la que sentías que te ibas a morir porque la prueba estaba tan grande? ¿Tú cambiarías aquella ocasión en la cual estabas ahí y sentías como el calor llegaba donde te estaban amenazando? Y yo le aseguro que ellos le dirían, no, no lo cambiaría. Porque esa ocasión fue cuando yo lo vi a él. Hermano, no importa que estemos pasando por pruebas, por aflicciones, por luchas. Si un día, hermano, yo le aseguro que el día de mañana nos vamos a acercar y yo le voy a preguntar, hermano, ¿te acuerdas cuando estabas pasando por aquel problemón tan grande? Hermano, ¿te acuerdas cuando ibas a la iglesia y llorabas? Hermano, ¿te acuerdas cuando pasabas notas y estabas pasando por un momento de desesperación? Yo le voy a preguntar, ¿lo hubieras cambiado? Y usted me va a decir, no, hermano, no lo cambiaría. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estaba pasando por ese momento de pruebas, de luchas y desaflicciones, fue cuando yo vi su rostro, fue cuando yo lo escuché. Ya no decía simplemente por decir, oh, yo tuve una experiencia, sí, yo también lo escuché, sí, yo también vi su rostro. Este día de verdad vi su rostro, de verdad lo escuché. Este momento jamás lo cambiaría, porque los momentos de prueba fue cuando el Señor me probó y me di cuenta que yo estaba listo para llegar a esta eternidad. No lo cambiaría jamás. Hermano, entonces no importa que estemos pasando por pruebas, no importa que estemos pasando por luchas. Yo le aseguro y le prometo una cosa, hermano. Cuando estemos allá, usted nunca va a decir, oh, cuántas pruebas tuve. Usted va a decir, gracias a Dios, porque ahí fue cuando lo conocí, porque ahí fue cuando vi su rostro. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Oh, Señor, bendito Dios y Padre Celestial, mi Señor Jesucristo. Oh, Dios, tu pueblo es un pueblo probado, Señor, es el pueblo más probado. Pero hoy entendemos que es porque no pertenecemos aquí, Señor. Oh, Dios. Si bien estos momentos de lucha, de prueba y de tensión, a veces se siente que nos morimos, a veces se siente que ya no podemos más, Señor. Pero yo te pido por mis hermanos que están llorando, que están sufriendo, que están clamando constantemente y dicen, Dios, ayúdame porque ya no puedo más. Yo me uno, Señor, y te digo, y te lo pido, te lo ruego, que tú vayas al encuentro y les hagas ver, Señor, que esto no es sino solamente una prueba, porque ellos están destinados para algo más. Ellos no están destinados para vivir 30, 40, 50, 80, 100 años. Ellos están destinados para vivir la eternidad. Y que eso, hermano, oh hermano, Señor, hazle ver a mis hermanos, te lo ruego, Señor. Házmelo ver a mí cuando yo siento que el mundo se me cierra, cuando siento que soy el más probado. Hazme ver, Señor, que si bien es cierto, somos los más probados, pero es porque somos los más amados. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que nos lleves con bien a casa. Que este mensaje, Señor, se encarne en nuestras vidas y que no lo veamos como un servicio más, sino lo veamos como un servicio menos, más cerca de tu venida, Señor. Oh Dios, nos ponemos en tus manos. Llévanos con bien a casa. Te pedimos por la ofrenda que será levantada, Señor. Que nos tengas con bien hasta el siguiente servicio y que tu nombre siga siendo glorificado en nuestras vidas. Que a donde quiera que vayamos la gente diga, mira, ahí va un cristiano. Mira, ahí va. Ahí va Jesucristo una vez más. Nos ponemos en tus manos, mi Señor. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.